Sobre esa base, entonces, decíamos que antes de redactar una demanda debe hacer un análisis de muchos aspectos, que es en buena medida lo que va a determinar cuál va a ser el contenido de esa demanda. Lo primero que uno debe analizar es el qué, y eso nos va a indicar cuál va a ser la pretensión que se va a hacer valer dentro del proceso. La pretensión es, de todos los elementos que pudiéramos considerar, lo más importante. Todo el proceso se desenvuelve precisamente para que el juez se pronuncie sobre una determinada pretensión. Si recuerdan, en alguna oportunidad dijimos ya que los elementos del proceso son los sujetos, el objeto y la causa, y que ese objeto es precisamente lo que conocemos como pretensión. Tan importante es la pretensión, que hasta por una simple cuestión de nombre vemos que es el objeto del proceso. Todo el proceso se desenvuelve precisamente para que el juez emita un pronunciamiento sobre esa pretensión. Si no tuviéramos pretensión, en realidad no existiría el proceso no tendría razón de ser. Entonces, la pretensión, decimos, es lo más importante. Todo lo demás son elementos que van teniendo alguna importancia, unos y otros que al final de cuentas ni siquiera son importantes. Digamos, en cuanto a esa pretensión, pues tanto los sujetos que van a discutirla, los hechos sobre los cuales se fundamenta esa pretensión, el fundamento de derecho que se invoca, son elementos importantísimos, pero que sirven precisamente para darle apoyo a esa pretensión. No tienen una importancia autónoma en el proceso. Y luego hay un montón de requisitos formales que no sirven únicamente para cumplir con requisitos legales, pero lo importante al final de cuentas es, como decíamos, la pretensión. Y esa pretensión es importante que sea lo primero que se determine, porque ante un determinado caso, en algunas ocasiones vamos a tener una única pretensión posible, o una única pretensión razonablemente posible, o una única pretensión que evidentemente es la más conveniente. Pero en otros casos vamos a tener distintas opciones ante un mismo planteamiento, y lo primero que deberíamos seleccionar es cuál de esas vamos a utilizar, porque es la que más conviene a los intereses del cliente, porque es la que se determinó que tenía mayor viabilidad, etc. Así, por ejemplo, si un cliente va con ustedes y les cuenta un caso indicándoles que celebró un contrato y que la otra parte incumplió con ese contrato, pues por lo menos tendríamos la posibilidad de pedir la resolución de ese contrato, o podríamos tener la posibilidad de pedir que se obligue a la otra parte a cumplir con sus prestaciones debidas de conformidad con ese contrato, etc. Entonces, estableciendo cuál es mi abanico de posibilidades, yo debo seleccionar, atendiendo a los intereses del cliente, cuál de esas es la que vamos a utilizar en el proceso. Y esto debe ser lo primero, porque de esto deriva todo lo demás. En algunas ocasiones, incluso los sujetos que pudieran intervenir en el proceso serían distintos si se toma la opción A o la opción B. Entonces, lo primero que vamos a determinar es esto. Luego, vamos a establecer cuál es la cuantía. Para empezar, si estamos hablando de un asunto de valor determinado o de valor indeterminado, y siendo de valor determinado,
cuál es el monto exacto de esa reclamación. Porque eso me va a servir para establecer, para empezar, quién va a ser el juez competente. Si es un asunto de valor indeterminado, el juez competente va a ser uno de primera instancia. Y si es un asunto de valor determinado, va a depender de cuál sea la cuantía. Si es un asunto de menor o de ínfima cuantía, lo va a conocer un juez de paz. Y si es un asunto de mayor cuantía, lo va a conocer un juez de primera instancia. Pero además, como van a ver ustedes con mayor detalle en el próximo curso, la cuantía en muchos casos incluso determina cuál es la vía procesal aplicable. El artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que por la vía del juicio oral se tramitan los asuntos de menor cuantía y los asuntos de ínfima cuantía. Incluso el juicio oral de ínfima cuantía tiene un procedimiento específico, no es el procedimiento común del juicio oral. Y entonces, pues cuando uno va a seleccionar la vía procesal aplicable, primero lo que hace es establecer si el tema específico de que va a tratar el proceso está considerado en alguna norma jurídica señalándole una vía procesal aplicable. Así, por ejemplo, ese mismo artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que por el juicio oral se tramita la declaratoria de jactancia, o la rendición de cuentas, o el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil referido al juicio sumario dice que por la vía del juicio sumario se tramitan, por ejemplo, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, o la desocupación. Y entonces, en esos casos, no importa cuál es el monto de la reclamación. En esos casos, si es un tema de una rendición de cuentas, por ejemplo, siempre va a ser por la vía del juicio oral, independientemente de qué monto se pretendiera reclamar o de qué vinculación jurídica hubiera entre las partes que motive esa rendición de cuentas. Siempre va a ser juicio oral. Luego, si por ese mecanismo no logramos establecer una vía procesal aplicable, es decir, no tenemos una vía procesal específicamente señalada para este tema que pretendemos discutir, entonces lo siguiente que vamos a ver es cuál es la rama del derecho a que corresponde la reclamación que se esté pretendiendo hacer. Y eso nos sirve porque en materia de familia, la vía procesal aplicable según la ley de tribunales de familia a falta de disposición específica es la del juicio oral. En materia mercantil, según el artículo 1039 del Código de Comercio de Guatemala, a falta de disposición específica, la vía procesal aplicable es la del juicio sumario. Y entonces nos queda el tema de los asuntos estrictamente civiles. En esos asuntos estrictamente civiles, si no logramos establecer por el tema específico una vía procesal aplicable, entonces en esos asuntos estrictamente civiles sí la cuantía va a ser determinante a efectos de establecer cuál es la vía procesal. Porque ahí sí aplicaríamos las normas estas del artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos dicen que los asuntos de ínfima cuantía se tramitan por la vía del juicio oral de ínfima cuantía, y los asuntos de menor cuantía se tramitan por la vía del juicio oral. Y entonces, si fuera un asunto de mayor cuantía, entonces sería la vía del juicio ordinario. Entonces, por eso es importante establecer esa cuantía para determinar el juez competente y en ocasiones también para determinar la vía procesal aplicable. Luego, ¿con base en qué? Que sería el fundamento de derecho. Uno nunca puede plantear una pretensión ante el juez que no tenga apoyo en alguna norma jurídica. Ese fundamento jurídico en ocasiones es muy específico. A veces parecería ese fundamento jurídico mandado a hacer para el caso concreto. En otras ocasiones, el fundamento jurídico sería un poco más distante, pero siempre tengo que tener un apoyo en una norma jurídica. No puede ser simplemente por una pura ocurrencia, tiene que tener un fundamento jurídico. Y entonces es importante determinar cuál es el apoyo jurídico que voy a tener para esa pretensión que pienso deducir, porque de eso van a depender algunos otros aspectos. En ocasiones la misma norma jurídica me dice ciertos hechos que tengo que alegar en mi demanda
o ciertos hechos que tengo que probar, o me dice quién es el legitimado para promover la demanda, o me dice quién es el legitimado pasivamente para soportar esa demanda, etc. Y entonces obviamente una vez que ubiquemos la norma jurídica y establezcamos si tiene contenidos de este tipo, pues vamos a saber si tengo que tener cuidado en cuanto a todos estos aspectos para los futuros temas que debo considerar en mi demanda. Lo siguiente es de qué clase, hablando de la materia. Es decir, hablando aquí de el tema específico de qué trata la cuestión. Como les decía, si estamos hablando de una rendición de cuentas o una declaratoria de jactancia o una desocupación, una entrega de bienes muebles, cualquier tema que a ustedes se les pudiera ocurrir, y considerándolo más ampliamente, también si estamos hablando de un asunto estrictamente civil, de un asunto de familia o de un asunto mercantil, porque como platicamos hace un par de minutos, esos dos aspectos me van a determinar en muchos casos cuál es la vía procesal aplicable. Luego, ¿quién? O sea, ¿quién es el legitimado para promover esa demanda? ¿Quién va a ser el demandante en ese proceso? Y eso implica un análisis de la legitimación activa. De la legitimación vamos a hablar con un poco más de detenimiento cuando entremos al tema de las partes en el proceso. Pero vamos a ver en este momento que en el proceso existe una relación procesal que se da entre actor y demandado. Y como subyacente a esa relación procesal, se supone que existe una relación material. Se supone, no necesariamente tiene que existir esa relación para que pueda haber proceso, pero sí se tiene que invocar una relación material, es decir, el actor en su demanda tiene que afirmar que existe esa relación. Ya luego veremos si lo puede probar o si el demandado demuestra que en realidad la relación no existía o lo que ustedes quieran, pero al promover la demanda debe afirmarse la existencia de esa relación. Y entonces puede ser una relación entre acreedor y deudor, o una relación entre arrendante y arrendatario, una relación entre esposo y esposa si se va a promover un divorcio, por ejemplo, lo que ustedes quieran. Debe haber una relación de carácter material que se invoca como subyacente al proceso. Y entonces este tema de la legitimación lo que nos dice es que los que figuran como partes en el proceso deben ser aquellos que figuran como partes en la relación material que se invoca en la demanda. Es decir, si yo promuevo una demanda de desocupación es porque yo afirmo ser el titular del derecho a poseer ese inmueble y porque afirmo que aquel a quien estoy demandando es el que está ocupando ese inmueble cuya desocupación yo pretendo. Si yo promoviera una demanda de desocupación sin afirmar ser yo quien tiene el derecho a poseer el bien, entonces habría un problema de legitimación ahí. Por eso es que debe hacerse este análisis, porque un mal análisis que se haga en este momento nos implica que la otra parte va a plantear una excepción previa de falta de personalidad, se la van a aclarar con lugar y se acabó. Y esto es importante, el hecho de que ya tengamos hecho previamente un análisis sobre cuál es la norma jurídica con base en la cual yo voy a promover esta demanda, porque como decíamos, en muchos casos
la misma norma, no en muchos casos, en algunos casos la misma norma jurídica nos dice quién es el que tiene la legitimación activa o quién es el que tiene la legitimación pasiva. Normalmente no lo dice, pero en ocasiones sí. Y cuando no lo dice, pues es un puro análisis de la naturaleza de esa relación jurídica subyacente que se va a invocar, el que nos va a determinar quién es el que tiene esta legitimación activa. Lo siguiente es en contra de quién, y es una continuación de lo mismo. Si antes veíamos el análisis sobre la legitimación activa, aquí vemos el análisis sobre la legitimación pasiva para determinar quién va a ser el demandado. Luego, ¿ante quién? Es decir, ¿quién es el juez competente para conocer de este proceso? Y eso nos implica un análisis sobre jurisdicción y sobre competencia. Ese análisis sobre la jurisdicción y la competencia para determinar qué juez es el que debe conocer el proceso se hace en 3 momentos. El primer momento es cuando se está elaborando la demanda, y en ese momento yo como demandante debo establecer quién es el que considero como juez competente y obviamente dirigir mi demanda hacia ese juez competente. Luego dice la ley que el juez tiene la obligación de conocer de oficio las cuestiones de jurisdicción y competencia bajo pena de nulidad del octavo y de responsabilidad personal si conoce de un tema en el que no es competente. Por lo tanto, el segundo análisis lo hace el juez, de tal manera que cuando está decidiendo si le da trámite o no a mi demanda, el juez analiza su propia jurisdicción y su propia competencia. Si estima que sí tiene jurisdicción y competencia para conocer de ese caso, le va a dar trámite, obviamente si se cumplen los demás requisitos. Pero si estima que no la tiene, entonces me lo va a hacer saber para que el proceso sea remitido al juez que sí es competente. Pero hay todavía un tercer análisis, que es el análisis que hace el demandado. El demandado también analiza la competencia y la jurisdicción y la competencia del juez, y si estima el demandado que ese juez no tiene jurisdicción o no tiene competencia, entonces va a promover una excepción previa de incompetencia. La ventaja, entre comillas, que tiene la excepción previa de incompetencia es que aun cuando la declaren con lugar, no implica la terminación de ese expediente, sino simplemente se trasladan las actuaciones al juez competente, pero obviamente sí implica una demora en la tramitación, que es lo que queremos evitar, y por lo tanto la demanda debería dirigirse al juez que sí sea competente. Lo siguiente es cómo, y ese cómo lo que me implica es un análisis de la vía procesal. Entonces, ya habiendo establecido los elementos previos, especialmente cuál es la cuantía de esa reclamación, de qué materia es la reclamación, hablándolo en términos muy específicos, como decir si es una declaratoria de jactancia, o si es una desocupación, o si es una entrega de bienes muebles, etc. Y también hablándolo en términos un poco más amplios, estableciendo cuál es la rama del derecho a que corresponde esa reclamación. Entonces, si ya establecimos cuál es la materia y si ya establecimos además cuál es la cuantía, una combinación de esos elementos nos va a definir cuál es la vía procesal aplicable. Y eso es importantísimo porque si la demanda se presenta pretendiendo utilizar una vía procesal que no es la correcta, el juez debe rechazarla. Si a pesar de eso el juez le da trámite, la otra parte puede plantear una nulidad. Si la otra parte no plantea esa nulidad, aún en su sentencia el juez podría decir: la vía procesal que se señaló en este caso, que se seleccionó en este caso, no es la correcta, y por lo tanto yo me abstengo de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Y eso es peligrosísimo porque para esos entonces ya se habrá terminado la tramitación del proceso después de un montón de años. Y además ya vamos a tener una sentencia sobre el tema, con esos sujetos, sujeto y causa, y por lo tanto la otra parte podría plantear incluso una excepción de, si se volviera a plantear la demanda, pues podría la otra parte plantear una excepción de cosa juzgada, que todavía habría que discutirla en atención a si hubo un pronunciamiento o no sobre el fondo del asunto, pero muy probablemente la declararían con lugar.